Vamos a grabar. Bien. 21 de octubre seguimos, no me di cuenta que se cortaba, no me avisaron y me embalé. Voy a avanzar un poquito porque si no se nos va toda la hora, las horas. Fíjense ahí, leí a Lourdes, considerando 15 y en el 16 va a decir la misma frase, en los hechos. ¿Sí? O sea, la Corte hace mucho hincapié en este fallo que están yendo a la práctica, ¿sí? Nexo racional. Considerando 17, citan convenciones interamericanas, internacionales. En el considerando 19 y 20, algo que decía Alejo, que tiene que ver con la función del Congreso. ¿Sí? Hoy hablábamos la función mediadora de la Corte, y acá la función del Congreso de tratar de que la labor legislativa, digamos, ordene, ¿sí? que se base en relaciones de cooperación, dice, el poder legislativo con otros poderes, sin que hay un criterio que se usa siempre, que es el de interferencia entre poderes. Eso grábenselo, ¿sí? La no interferencia entre las funciones de un poder, las funciones propias de un poder y las funciones propias de otro poder. Y ahí habla de interferencia, dificultad o impedimento. En el considerando 22, al final, también habla de la teleología que decía hoy Alejo. Nosotros lo analizamos, ¿no? En la hermenéutica teleológica, así que ahí está bien claro como que lo usen como ejemplo. Y en el 23 habla de cooperación eficiente, prohibición de alterar las incumbencias, etcétera, con el límite del artículo 28, que también citábamos hoy. Y bueno, sigue toda la parte de reglamentación. Vamos a, Lourdes, si querés, el considerando 26. Dice Lean si tomaste el agua. 26. ¿De nuevo? Esperen que voy a... Ya le dije que sí igualmente, pero... Que el legislador, al tiempo de la sanción de la ley 48, estableció la vía extraordinaria para el acceso de la Corte Suprema. Significa que, propiedad de una aldea, el Congreso Federal y la Corte Suprema reconocían que la competencia apelada no podía ejercerse por vía ordinaria de tercera instancia en forma ilimitada para todos los casos. Esto implica que siempre se ha reconocido que las reglas y excepciones que debe establecer el Congreso Federal deben ser las adecuadas para el buen funcionamiento de la última instancia de control de constitucionalidad y, en modo alguno, una facultad ilimitada y arbitraria de atribución de competencia. Entonces, fíjense que, de alguna manera, lo que está aplicando ahí es el límite contramayoritario. Recuerdan que lo habíamos visto al principio, allá lejos y hace tiempo, sobre la función propia de la Corte de poner esas limitaciones a las mayorías que se pueden dar en el Congreso, ¿sí? Que eso no puede ser arbitrario. En el 27 habla del control de la Corte. Fíjate, Lourdes, que dice, al final del párrafo dice, y en el caso es claro, a la luz de los resultados. Y en el caso es claro, a la luz de los resultados de sus años de vigencia y a lo intolerable de la situación que ha creado para los justiciables y para el propio tribunal, que el artículo 19 de la Ley 24.463 no ha respondido al objetivo declarado en el mensaje de elevación, que ha sido precisamente contrario a este y que, más aún, se aleja y contraviene la máxima preambular de afianzar la justicia. No voy a callar a Nico porque si no, no avanza. Bien.
está. Bien, la máxima, la financiar la justicia. Bien. ¿Qué más tenemos para decir? Vamos a ir considerando 29, al final, que dice, a ver, es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la primacía de la Constitución Federal. Es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la primacía de la Constitución Federal, pues precisamente esa función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que éste cuenta para asegurar los derechos contra los posibles abusos de los poderes públicos. Bien, nuevamente la función moderadora de las garantías. Y el 30, vamos al 30. Considerando que, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, cabe concluir en que el recurso ordinario previsto en el primer párrafo del artículo 19 de la Ley 24.463 no resulta un medio ni adecuado, ni idóneo, ni necesario, ni proporcional en relación con los derechos, intereses y valores que el Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen. Tal conclusión conduciría... ¿sí? Tenemos ahí una expresión, o si se quiere, una concreción del control de razonabilidad. Fíjense las palabras que usa. Dice, el medio utilizado, que es este recurso ordinario, ese medio no resulta adecuado, no resulta idóneo, no resulta necesario y no resulta proporcional. 4 usa. ¿Con relación a qué? A la finalidad. ¿Y la finalidad qué es? Garantizar los derechos, intereses, valores en materia de previsión social. Entonces, ahí tienen 4 aplicaciones concretas del principio de razonabilidad, ¿sí? Todos los medios tienen que ser adecuados, idóneos, necesarios y proporcionales en relación al fin que busca el Estado. Bien, y terminamos. A ver qué terminamos. Bueno, después estaba lo de la línea divisoria y bien, nada más. ¿Esto era un voto disidente o concurrente? Concurrente. Bien. ¿La resolución es la misma o cambia? La decisión final es la misma, solo llega hasta ese lugar por otro argumento, por otro lugar. ¿Cuál es el otro argumento que da? Yo creo que es justamente que se basó en ponerla en contraposición, en poner la norma en contraposición con la normativa. Sí, entiende que no hay una razonabilidad, pero ¿de dónde viene esa razonabilidad? Pone exactamente en funcionamiento con el resto del articulado constitucional esa norma en sí, ese artículo 19. Yo creo que ese es el argumento que usa. Aparte de, bueno, justamente todo lo que se lo tiene que proteger, más o menos. El foco de este fallo, ¿saben cuál es? ¿Cuál? ¿A quién le tiran la oreja? Al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo. Legislador. Sí, el 25 que habla de... Muchachos, habla de eso. Pónganse las pilas, muchachos. Esto es lo que está diciendo. Porque podrían haber firmado tranquilamente el voto mayoritario, porque los argumentos no van por otro carril, simplemente hacen hincapié ahí. Bien, y de las disidencias, ¿tenemos algo para decir? De Argibay. Sí. Argibay, siempre hay que leer los votos de Argibay. ¿Qué dice en este caso? Argibay, bueno, en el considerando 1 y 2 hace el resumen de los hechos y en el considerando 3 resalta que no se pide a la Corte hablar, opinar o decidir sobre el acierto, mérito o conveniencia de la vía procesal otorgada por la ley, sino determinar si en este caso provoca un desmedro constitucional. Acá dice, a tal efecto, en el considerando 3, en el segundo párrafo, dice, a tal efecto debe examinarse si la tercera instancia objetada constituye o no la restricción alegada y si ella permite cumplir el fin que se propuso el legislador de moderar el altísimo grado de litigiosidad en la materia, evitar el dispendio jurisdiccional y restablecer la solvencia del régimen de reparto.
En el considerando 4, dice que a casi una década de la sanción de la Ley de Solidaridad Previsional se advierte que el número de expedientes que ingresan al tribunal por recurso ordinario de apelación es altísimo. Cada una de las tales impugnaciones requiere para ser resuelta el cumplimiento de actos con plazos procesales propios y el estudio causístico de aspectos de hecho y prueba que, por su naturaleza, son ajenos a la competencia excepcional que le corresponde a esta Corte por vía apelada. Tal expansión cuantitativa y cualitativa. Primer error de lectura. Y no es menor, por eso me detengo. El estudio, el cumplimiento de actos con plazos procesales propios, casuístico. ¿Qué diferencia hay entre decir causísticos y decir casuísticos? Uno responde a la Causístico causa. es de causa, claro. Sí. ¿Y casuístico? Ahí lo busco. Porque es muy común pifiarle ahí, por eso me detengo. Que rigen casos especiales. Sí, cuando uno dice un Casual. análisis casuístico, Es casual, claro. no. Casuístico no es casual. Es de casos. Es decir, yo lo que voy a hacer es estudiar Dice caso por caso Caso, cómo también. se da tal situación. Es decir, voy a casos analizar, difíciles de conciencia y de conducta, sí. voy a Casos analizar particulares. ejemplos particulares, casos individuales. Entonces acá lo que dice Argibay es, mire, cuando uno se mete en estos recursos y en cada uno de los expedientes, lo que está viendo es esto, son muchos y todos vienen, digamos, ajenos a esta competencia excepcional. Y Claro. sigue, tal expansión Cuantitativa y cualitativa entorpece y afecta el eficaz cumplimiento de su función de custodio e intérprete último de la Carta Magna, a punto tal que el rol institucional que le ha sido encomendado se ha visto totalmente desdibujado en los últimos años. Entonces, fíjense, es como que la Corte hace un cúmulo de argumentos, toma, pero es como todo, ¿sí? En algún lado tiene una piedra en el zapato y es lo que la pone incómoda y la lleva a fallar. ¿Y qué es lo que lo lleva a fallar? Que la están inundando de causas. Y todas esas causas, que no es solo lo, dijo ahí, lo cuantitativo, la cantidad, sino que todas esas causas, en el fondo, lo único que buscan es retardar el pago. El único fin es retardar el pago. Entonces, mire, los viejitos se me mueren y usted no me deja a mí que yo lo cumpla con mi labor institucional, moderadora, esencial, fundamental, etcétera, etcétera. De custodio, intérprete último, etcétera, etcétera. Bien. Sigo. Retardo objetivo. Implica una nueva etapa revisora, debe añadirse que, en muchos casos, la demandada la utiliza con la única intención de postergar el cumplimiento de sus obligaciones. Los datos estadísticos revelan que una significativa mayoría de los fallos que impugna quedan firmes, ya que sus recursos son rechazados o declarados desiertos por falta de fundamento suficiente. Bien, o sea, se los tiró por la cabeza. Vamos a ir considerando 6. Sí. Considerando que no puede dejar de señalarse que esta falta de adecuación de medios afines se hace más notable si se repara que en el crédito reconocido al jubilado tiende a cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, por lo que el retardo en el pago que implica la adición de una tercera instancia ordinaria termina despojándolo de su sentido. Además, la naturaleza previsional de las prestaciones no se compadece con la posibilidad de que las sentencias se dilaten, máxime cuando existe una jurisdicción especializada que garantiza que las cuestiones puedan ser revisadas en 2 instancias judiciales y resguarda las reglas del debido proceso al permitir que las partes tengan suficiente oportunidad de ser oídas. ¿Qué quiere decir, Lourdes? La frase máxime cuando existe tal cosa. ¿Qué quiere decir máxime? Como más, con mayor razón. Bien, muy bien, muy bien. Aprendan a usarlo porque queda muy bien. Bien, después agrega algunos tratados internacionales y alguna cosa así. Pero la gran pregunta es,
¿Cómo falla la doctora Argibay? Ella dice, habiendo dictaminado la procuradora fiscal, se declara la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Solidaridad Provisional para el caso y la improcedencia del recurso ordinario de apelación. Entonces, Ella declara improcedente el recurso. Ellos lo dicen que es desierto, claro, y ella lo declara improcedente. en cuanto a la inconstitucionalidad o no, ¿Qué? en cuanto a la inconstitucionalidad, Mercedes dice Sí. acompaña a la mayoría. Si acompaña a la mayoría es un voto concurrente. Es disidencia parcial, o sea, ella está de acuerdo con la inconstitucionalidad del artículo 19, pero no cree procedente ni desierto el recurso, sino improcedente. Y no solo eso, sino que el recurso, digo, que la inconstitucionalidad va a tener un alcance diferente. ¿Cuál es el alcance para la mayoría y cuál es para ella en este voto? Para el caso, es interpartes. Y en la mayoría, Y en la mayoría es general. bien. Una inconstitucionalidad general, ¿a qué nos suena? Que aplica en todos los casos análogos. ¿Y a qué suena? Erga omnes. Pero no sería erga omnes. Es solamente a los casos en los que, claro, en los casos análogos, en los que están los jubilados, los pensionados, los que vayan en contra de ANSES con los mismos hechos. Niños y niñas pensantes, toda norma se aplica a casos análogos. Sí, siempre se aplica al ámbito de aplicación que está descrito por la norma. Casos que entran ahí, y por entrar ahí es que comparten ciertas características. Entonces, si yo declaro una inconstitucionalidad para todos los casos análogos, estoy haciendo lo que dijo hoy Alejo que pasó a los 10 días. Derogación. Sí, estoy derogando la norma. No lo digo, pero la estoy derogando, porque no se va a aplicar nunca más. Sí. Claro. Es decir, me estoy poniendo el gorro. ¿Qué gorro me pongo? De legislador. Y claro. Zaffaroni dijo, bueno, le voy a tirar la oreja. Sí. Y acá Argibay dice, muchacho, pará, no vayamos tan allá. Yo les acompaño con la inconstitucionalidad, Claro. pero para el caso concreto. para doña Mabel. Claro. Si no, sí, vayamos todos ahí a la Plaza de los Dos Congresos con las banderas a ver si logramos la derogación. Pero, digamos, no es menor. Fíjense la importancia institucional del fallo, que a los pocos días el Congreso tiene que poner las barbas en remojo y dice, muchachos, hasta acá llegamos, esto no va más. Lo mismo cuando fue la ley de divorcio, ¿sí? Nace de un fallo, algo que ya estaba medianamente consensuado en la sociedad, bueno, estaba eso. Y sale la Corte a decirlo y después el Congreso, o el 2x1, cuando estudiemos el 2x1 para represores de delitos de lesa humanidad. Erika dice que en su memorial el organismo administrativo se eliminó a señalar que el fallo es arbitrario, invoca procedente sin advertir que fueron los que aplicó al juzgador. No entiendo, Erika. ¿Qué es un memorial? ¿Saben qué es un memorial? ¿Derecho procesal? ¿No tiene nada que ver con la memoria? Yo presento un recurso extraordinario. Documento escrito, pone Erika. Sí, pero más específico. Yo presento un recurso extraordinario o de apelación y muchas veces eso es simplemente para cumplir con un plazo y después, para que no se me vence y no caduca, y después tengo algunos días más para presentar el memorial de agravios, que son las razones por las cuales yo estoy apelando. ¿Sí? O sea, los fundamentos. A eso se llama memorial en términos procesales. Insisto, no soy Porque un se especialista, funda pero... en la próxima instancia.
Exactamente, muchas veces tenés que ir a la instancia superior y ahí presentás el memorial. O a veces es indistinto o es optativo. Bien. Bien, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo más de esto? Nada más. No. A mí me queda una pregunta, que es a los tres. ¿Cómo fue el proceso de preparar el fallo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo armaron? ¿Qué les pareció? Hicimos 3 Zooms, profe. Nos juntamos virtualmente 3 3 veces. veces para dividir. 3 veces. Hicimos primero íbamos a tratar de dar una refrescada de memoria para el recurso ordinario, para entender el valor que tenía la ley y después explicar los considerandos. Pero sí, nos juntamos y nos estuvimos entre todos empujando un poquito para llegar. ¿Habían trabajado juntos? Sí. Sí. En realidad cursamos juntos, pero no me acuerdo si trabajamos juntos. Creo que estuvimos en distintos grupos muchas veces. Ah, Creo verdad. que sí, Pero pero venimos cursando hace rato. claro, Exposición, los 3, la primera que hacemos. claro. ¿Cómo se dividieron los temas? Ellos mandaron. Todo Yo en les 3. dije, yo les hago caso. Claro. Primero fue la introducción con la competencia y el recurso ordinario, después sale la ley. Ya sabíamos que Lula iba a dar los hechos, después yo arrancaba con el voto mayoritario y así. Tratamos de que sea todo seguido la exposición, que no se corte en el medio, digamos, no dejar baches ahí. Y tampoco Claro, se y que no hable trataba- solamente uno. Exacto, tampoco se trataba de dejar que dé todo la introducción uno, todos los votos otro y la disidencia otro, sino que hacerlo más dinámico, ir y venir. Bien, aquí están poniendo excelente exposición y los están felicitando y yo me sumo, así que aplauso para los compañeros. Muy bien, Ah, más chuchi. Gracias. Gracias. muy bien, excelente. Muy bien, me encantó. Tenemos a Nadón, pero necesito hacer un trámite, una llamada, así que Sony 54. Cortamos acá la grabación y la transmisión, nos volvemos a ver a las 11:10. ¿Sí? Preparamos mate, vamos al baño. 11:10, Perfecto. retornamos. No sé si se va a cortar, si no mando un nuevo link. Y volvemos para el fallo siguiente. Perfecto. Buenísimo. Pulgares Chau. arriba. Profe.